Bienvenidos y bienvenidas a este taller con Fulbright Colombia. Soy Colin Andrews, el asesor educativo en la comisión. Hoy estaremos hablando de cómo escribir el Project Statement para presentarte a la beca Investigador Visitante Colombia. Para hacer eso, vamos a cubrir los siguientes temas. ¿Cómo es el ensayo Project Statement? Algunos de los aspectos técnicos, la importancia de este ensayo para su aplicación y las diferentes secciones que debes incluir. Luego les voy a brindar unos puntos claves para redactar un ensayo en inglés. Finalmente voy a hablar de algunos pasos para seguir para redactar un ensayo competitivo. Entonces, espero que toda la información sea de utilidad para ustedes. Primero vamos a hablar de cómo es el ensayo Project Statement. Es importante destacar acá que este ensayo es fundamental para su aplicación porque permita al lector y la comité de selección conocerte de manera personal y cualitativo. También es un espacio para demostrar el factor diferencial entre usted y otros candidatos. Y finalmente es un espacio para convencer al lector de la importancia de su proyecto y sus metas académicas para el desarrollo de Colombia y también como el valor agregado a las instituciones anfitrionas en los Estados Unidos. Algunos de los aspectos técnicos para tener en cuenta cuando escriban este ensayo, sobre todo que es escrito en inglés. Cada año tenemos algunos candidatos que entregan ensayos en español y pues es obligatorio que son escritos en inglés. Este ensayo puede ser entre 3 y 5 páginas y es importante decir que en la primera página, en el encabezado, debes tener el título del proyecto y su nombre completo. Algunas recomendaciones que tenemos es que usas una fuente común como Times New Roman o Calibri. Usas tamaño 12 para el texto. 1.5 espacio de 1.5 entre líneas y párrafos y tamaño de márgenes de 2.5 centímetros, como cosas muy estándar para ensayos. Finalmente, esto es una súper recomendación que debes asegurarse que no hay errores ortográficos o gramaticales en su ensayo. Y pues puede ser un reto dado que los ensayos son escritos en inglés, pero por eso deberías revisar y pedir ayuda revisando tu ensayo antes de entregarlo en su aplicación. Aquí es donde entregas este ensayo en su aplicación. Es en la plataforma de Slate gestionado por IIE y pues puedes ver aquí que vas a poner el título de ensayo y como una suma del proyecto en total. Es muy breve, de 700 caracteres. Y pues solo para repasar un sumo de qué se trata tu proyecto. Finalmente vas a subir el archivo ahí abajo y la recomendación es que lo subes en forma PDF para que pues sale sin errores. En los términos de referencia de la beca Investigador Visitante Colombiano, en el anexo 1, número 11, vas a encontrar una explicación muy detallada sobre el ensayo, en que explicamos todos los componentes necesarios incluir en tu ensayo.
Primero pedimos antecedentes, que son como dónde ubicarías tu proyecto dentro de la literatura en su campo o dentro de su trayectoria académica. Luego, ¿cuáles son los objetivos de su proyecto? Los objetivos muy concretos, esto puede ser breve y muy claro. Luego, la relevancia de su proyecto. Esto se trata del impacto que tu proyecto puede tener en Colombia, en sus comunidades o también en su área de estudio. Muchas veces tenemos candidatos que pues no quieren aplicar porque su proyecto no es tan social, pero sí estamos buscando tanto como proyectos con impacto social, proyectos que tengan un impacto teórico o un impacto académico dentro de sus campos de estudio. Luego tenemos la justificación del proyecto y eso se trata del valor agregado a las instituciones anfitrionas en los Estados Unidos y también como el por qué esta institución y el entorno académico en los Estados Unidos sea productivo para su proyecto. Tenemos evaluación y difusión de los resultados de sus investigaciones y su proyecto, que es como cuáles comunidades quieres alcanzar y cómo los vas a alcanzar con los resultados del proyecto. Finalmente, duración. Ahí queremos que describan pues simplemente la duración desde qué fecha vas a empezar este proyecto hasta qué fecha vas a terminar, como una cronograma del proyecto. Listo. Esto pues tenemos, como dije, tenemos una descripción muy detalladamente en el anexo 1, número 11, Project Proposal en los términos de referencia, que deben usar como guía para escribir este ensayo. Quiero resaltar algunos puntos que son súper importantes para el Project Statement, pues es un espacio para establecer los objetivos académicos y de investigación que desees perseguir durante tu estancia en los Estados Unidos. Es muy importante ser muy claro y muy conciso identificando un problema o situación en específico y definir cómo tu proyecto va a tener un impacto en esta problemática y por qué sería importante para Colombia y también para tu área de estudio en Colombia. Luego, siempre recuerden que es muy importante hablar de qué sería tu valor agregado en tu vinculación a la institución anfitriona. Recuerden que para este beca puedes seleccionar una estancia de Teaching Research y también una estancia de investigación pura. Entonces, si vas a hacer como Teaching Research, es necesario que hablas un poquito de su pedagogía y cómo sería el valor agregado de su estancia como docente en la universidad también. Luego, por favor, demostrar experiencia y su experiencia ha tenido una influencia en el proyecto, o sea, también como cuáles han sido las influencias académicas y profesionales en su proyecto. Aquí siempre es importante mencionar que puedes incluir como referencias bibliográficas dentro de su ensayo y está bien anexar una hoja extra, o sea, como una sexta hoja que sería una
bibliográfica de las referentes académicas que incluyes en su ensayo. Y no olviden hablar de la etapa de evaluación y fusión del proyecto, cuál es el producto esperado de sus actividades y cómo vas a divulgar los resultados de su proyecto. Listo. Y también cómo identificar los grupos de interés a que vas a divulgar. Ahora voy a hablar de algunos puntos claves para redactar un ensayo competitivo en inglés. Listo. Primero voy a hablar de claridad, porque es súper importante ser muy claros en sus ensayos. Primero, pues les recomiendo usar cada párrafo como una unidad de información enfocado en solamente una idea principal. Esto ayuda mucho con la claridad de cada ensayo. Y aquí quiero decir que pues less is more, que significa que pues no deberías incluir toda la información que puede caber dentro de esas 5 páginas, pero debes ser muy precisa en la información que escojas para incluir, que tenga la más relevancia para el proyecto y va a tener la más impacto para el lector. Su ensayo debe ser fácil de leer y comprender el objetivo. Y es muy importante, de suma importancia, que el objetivo tiene relevancia para el desarrollo de Colombia o también como el desarrollo de su campo. Les recomiendo usar ejemplos puntuales para dar contexto al temas como teoréticas que hablas. Porque algunas veces leemos ensayos que tienen como ideas sueltas que no caben dentro de un contexto y eso daña mucho la calidad del ensayo. Y en los ensayos debes usar un lenguaje técnico que pues coincida con su área de estudio para mostrar la profundidad de su conocimiento. Y pues, como dije, asegurar que todo el lenguaje y toda la información tiene como un contexto muy sólido. Listo. Ahora voy a hablar de estilo. Pues es importante tener una fluidez en su ensayo y por eso les recomendar usar conectores entre puntos y párrafos. Les voy a mostrar un listado de conectores enseguida. Pensar mucho en la eficiencia de sus palabras. En inglés somos muy directos y muy precisas en nuestro uso del lenguaje y por eso como en su ensayo debe ser muy eficiente. Y finalmente, siempre esto es un reto para gente que no habla en inglés como su primer idioma, pero el uso de voz activa en su ensayo. Y les voy a mostrar un ejemplo. Listo, estos son algunos conectores que pueden usar en su ensayo. De hecho, pueden buscar en línea como un listado de conectores que ayuda mucho la fluidez de su ensayo, dependiendo de qué quieres lograr. Si quieres agregar un punto a lo que estás hablando, si quieres como hacer un listado, puedes usar palabras como first, second, third, finally. Para usar ejemplos, puedes usar como frases como in the case of, as revealed by, y esto no solamente ayuda como la fluidez, pero también como el tono formal de su ensayo. Listo, es una súper recomendación que en la etapa de revisión de su ensayo agregas estos conectores. Ahora bien, vamos a hablar de la
eficiencia de su ensayo y la idea es aquí como que cortan palabras vacías y pues ideas que nos salen muy fuertes y en sumo reducen como la cantidad de palabras que usas en su ensayo. Siempre ayuda como tener más impacto y más punch para cada oración. Entonces tenemos dos ejemplos. La primera tiene demasiadas palabras. In my first job, there was significant development of my maturity and I greatly improved upon my communication skills with my colleagues. Y esto se puede hacer mucho más corto, pero tener la misma valor. In my first job, I matured and my communication skills improved significantly. Entonces les recomiendo pensar muy bien en exactamente lo que quieres como comunicar y cortar todo lo demás. Esto es el voz activa, active voice, y la idea aquí es que siempre trae más impacto ser el actor de cada oración. Entonces tenemos un ejemplo de una oración en que el escritor es el sujeto. The experience taught me about persistence. En cambio, tenemos una oración en que el escritor es el actor, que dice, I discovered that persistence is vital to success. Y allí puedes ver la diferencia que en el segundo ejemplo, el escritor es lo que está como llevando la acción al cabo. Ahora, algunos puntos claves sobre el contenido. Les recomiendo hablar positivamente de sí mismo y con confianza. Decir lo que es, no lo que es. Y muestra, no diga. Y les voy a explicar bien qué se trata cada punto. Ok. Be positive and confident. Say what is, not what is not. Esto quiere decir que no deberías explicar como situaciones que no sucedieron, como posibilidades que no pasaron. Es mejor, en lugar de decir, I would have liked to conduct research into the proposed topics, but time did not permit. Esto es un perdido de espacio. En lugar de eso, es mejor decir exactamente lo que en realidad sucedió. We were able to complete research on the following themes. Topic A, Topic B, Topic C. Explicando realmente lo que pasó. Speak positively about yourself y con confianza. En lugar de decir, I hope to be successful in this research project, es mejor siempre hablar con confianza y decir, I am confident I will be successful in this research project. Listo, algunas cosas para evitar. Pues evitar palabras vacías. Algunos ejemplos son como really, a lot, sort of, kind of, get, and got. Estas palabras pues no pues explican candidatos específicos, son usados en lugar de una palabra más específica. Siempre debes usar palabras más específicas. Evitar contracciones porque son informales. Unos ejemplos de contracciones son I'm, it's, yours, their, grad school. En lugar de eso, usan I am, it is, you are, they are, graduate school. Entonces sale más formal. Evitar errores ortográficos, gramaticales o de puntuación. Por eso es muy importante revisar. Y evitar redundancia. Y esto, pues, hay dos puntos aquí. No repetir mucho una palabra y no repetir el mismo punto, pero con otras palabras dos veces. Entonces, ojo con la eficiencia de sus ideas. Finalmente, evitar ideas sueltos que no están bien ubicados en el contexto.
Finalmente, para este taller les voy a dar algunos pasos para seguir para redactar un ensayo competitivo, y eso es algo que hemos escuchado mucho desde muy joven, pero siempre es bueno como tener un recordatorio de los pasos, porque sí, como seguir estos pasos ayuda mucho la calidad de sus ensayos. Son 3 pasos para redactar: la preparación y la lluvia de ideas, luego la composición y escritura de su ensayo, finalmente la revisión y edición de su ensayo. La lluvia de ideas es una etapa de suma importancia, y para eso les recomiendo como adjuntar muchos de los documentos de su trayectoria. Por ejemplo, tu tesis del pregrado, tu tesis de la maestría, del doctorado. Revisarlos bien, revisar las publicaciones que has logrado para recordar como el sumo de su trayectoria, y buscar como las puntas, las cosas como más únicas y más importantes y relevantes para su project statement. Mientras haces eso, como plasmar las ideas que tengas en papel, en inglés, identificar los temas más fuertes y relevantes y únicas, y matar las otras ideas, porque como ya había dicho, es súper importante ser muy enfocado en sus ensayos. Entonces es necesario matar algunos de las ideas que sobran, y no usar todas las ideas para su ensayo. Estructura recomendado para su ensayo es que tienes una introducción fuerte con un gancho que pues captura la atención del lector. Puede ser como una pregunta que es interesante, como una anécdota, pero recuerden que la comité de selección estarán leyendo muchos ensayos, y pues salir con un gancho muy fuerte puede ayudar desde el inicio a capturar la atención del lector. Luego, en el cuerpo, pues les recomiendo seguir los diferentes componentes que lo había dicho, que se encuentra dentro de anexo 1, y al ahorrar sus ideas, usar ejemplos y detalles específicos, y asegurar que cada párrafo tiene su propia idea. Y la conclusión puede ser muy breve, en que les recomiendo volver a la idea principal de su proyecto, y dejar el lector con el sentido que tú eres el más calificado, que tú eres muy único, que vas a ser una buen representante de la beca Fulbright, un buen representante de Colombia en los Estados Unidos, y sobre todo que vas a tener éxito en tu proyecto. La revisión es una etapa, súper importante, y les recomiendo antes que revisen su ensayo, toman un descanso para luego volver a leer tu ensayo con ojos más frescos, y revisar la gramática y el contenido, siempre pensando en lo siguiente: ¿quiere el lector seguir leyendo? Si estoy demostrando mi pasión y mi voz única, si estoy demostrando la profundidad académica que quiero alcanzar con mi proyecto. Siempre sacan palabras vacías, pues he visto que gente que sacan las palabras vacías pueden reducir su ensayo hasta 2 páginas, entonces pues reducen mucho su ensayo para que luego agregan pues ideas con más impacto. Y después de eso, revisarlo de nuevo y revisarlo varias veces. También pedir amigos,
otros profesores conocidos, sobre todo gente que tienen alto nivel de inglés, también revisar su ensayo y darte retroalimentación. Recuerden que estos becas son bastante competitivos y el ensayo es uno de los componentes más importantes para su aplicación. Entonces, como gastar toda la energía y tiempo necesario para llevar este requisito al cabo con lo más éxito posible. Y esto fue la presentación hoy. Espero que era muy útil para ustedes. Recuerden que cualquier pregunta que tengan pueden escribirme en consejería@fulbright.edu.co. Ahí estaremos contestando todos los tipos de preguntas que pueden tener. Y seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y YouTube, porque siempre estamos publicando información de interés para toda nuestra comunidad. Entonces, muchas gracias. Recuerden que soy Colin Andrews y mucha suerte en sus aplicaciones.